El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Les recuerdo que estamos en la epístola de Santiago y vamos a cerrar el capítulo 3 desde el verso 13 en adelante, que tiene como tema la sabiduría de lo alto. Y desde ya nos deja ver a nosotros que entonces hay varios tipos de sabiduría. Santiago es muy interesante porque aunque la epístola no es tan grande, nos toca unos temas supremamente interesantes. Por ejemplo, en la reflexión anterior estábamos hablando acerca del uso de la lengua y la comparación que se hacía. Ahora nos viene a hablar a nosotros sobre tipos de sabiduría que existen. Y empieza en el versículo 13 diciendo: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bien, el versículo 13 habla de la palabra sabio, sabio y entendido. La palabra sabio era muy común en el griego para aludir a cualquier experto en filosofía y en el conocimiento especulativo, pero los hebreos le añadieron un significado mucho más rico que incluía la aplicación habilidosa del conocimiento a los asuntos de la vida práctica. La palabra entendido solo se emplea aquí en el Nuevo Testamento y se refiere a un especialista o profesional que podía aplicar con habilidad su experiencia y pericia a situaciones prácticas. Santiago pregunta aquí: ¿quién tiene habilidad verdadera en el arte de vivir la vida? ¿Quién tiene esa habilidad? ¿Tenemos esa sabiduría nosotros en la vida diaria? Entonces note bien que podemos ser filósofos, podemos tener mucho conocimiento, podemos ser científicos, podemos tener tantas cosas a nuestro favor, producidas obviamente por la escuela del humanismo, pero aquí nos está hablando de una sabiduría que es completamente diferente, porque dice esta sabiduría sabia del tipo que solo proviene de Dios, solo proviene de Dios. Entonces, si solo proviene de Dios, es la que viene de los cielos. Por lo tanto, es una sabiduría completamente diferente porque ella no tiene celos, no tiene contención, no trae perturbación, no trae ninguna obra perversa. Y la que viene de lo alto, esa sabiduría que viene de lo alto, entonces es una sabiduría que es pacífica. Note que está hablando ahora de frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, y no tiene ninguna incertidumbre ni presenta hipocresía. Es la forma como la está presentando y la está diciendo de qué manera es. La sabiduría egocéntrica que se consume con la ambición personal no proviene de Dios. La sabiduría fundamentada en lo que yo soy, lo que yo conozco y lo que yo tengo es a partir del yo, de ese yo centrado ahí en el corazón, sentado en el trono del corazón del hombre, y por lo tanto no acepta equivocaciones. En tales condiciones, esa sabiduría no es una sabiduría que viene de Dios, no. Porque la sabiduría que es de lo alto es pura, es decir, se refiere a la integridad espiritual y a la integridad moral. Todo cristiano genuino tiene esta clase de motivación en su corazón. Y es pacífica, que significa amante de la paz y promotor de la paz. Y es a la vez amable. Y esta palabra es difícil de traducir, pero el significado más aproximado tiene que ver con el carácter de una persona dulce y razonable que está dispuesta a someterse a toda clase de maltrato y dificultad, con una actitud de humildad amable y tranquila, sin pensamiento alguno de odio y de venganza. Y cuando habla de que es benigna, el término original describía a una persona dispuesta a ser enseñada, cumplidora, fácil de persuadir y que se sometía de buena gana a la disciplina militar o vivir conforme a ciertos parámetros morales o legales. Para los creyentes tiene que ver con la obediencia a los parámetros de Dios. Pero también esta sabiduría es llena de misericordia.
el don de mostrar interés y preocupación por los que sufren dolor y penalidades, así como la capacidad para perdonar con rapidez. Y luego dice que también es sin incertidumbre. La palabra griega ocurre solo aquí en el Nuevo Testamento y denomina a una persona coherente e invariable que mantiene sus compromisos y su convicción y que no hace distinciones injustificadas. Y el fruto de la justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, las buenas obras puede que resulten de la salvación. Y aquellos que hacen la paz, es decir, la justicia que florece en un clima de paz espiritual, donde todo aquello que genera incomprensión, que genera lucha, que genera destrucción, que genera tantas dificultades, todo eso queda reducido, porque cuando viene esta sabiduría que es espiritual, cambia absolutamente todo. Ahora, siempre me gusta que nosotros traigamos esto al núcleo de la sociedad, que es la familia. Todo parte de la familia, amigos. Los valores, los principios, los ejemplos, el buen trato, el cariño, el amor y el respeto y todos aquellos principios que se traducen en el comportamiento que se da en familia. Los hijos crecen viendo cómo papá y mamá se tratan y los padres están ayudando a sus hijos a crecer porque, como alguien dijo, los niños nacen como si fuesen hojas en blanco que nosotros empezamos a escribir. Lo que sucede es que a medida que va pasando el tiempo, muchas personas empiezan a escribir en esas hojas y empiezan a llenar esas páginas en blanco. Y gran parte de lo que se escribe en esas páginas en blanco tiene que ver con las personas que están alrededor. Y muchas de esas experiencias son de dolor, de angustia. Muchas de esas hojas en blanco se llenaron con dolor, con experiencias amargas y tristes por el abandono de los padres, por el abandono del papá, de la mamá, por las peleas entre papá y mamá, por las peleas entre los hermanos, porque no hubo acuerdo entre ellos, porque no fueron criados dentro del mismo seno de la familia, que unos se criaron en mejores condiciones que otros, porque unos fueron hijos nacidos en el matrimonio, otros fueron hijos producto de experiencias extramatrimoniales. Entonces no hay una correcta relación entre esos medios hermanos, y no hay una correcta relación entre esos hermanos que son hijos de papá y mamá, de los dos, de la pareja. Y a veces ellos mismos como padres viven la situación, porque es que recordemos que nadie aparece así de la nada. Esto es una sucesión, esto es una cadena generacional que viene ahí y que venimos de atrás, del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, de ahí para atrás. Y todas estas situaciones de cómo hayan sido esos principios, esos tratos, esas prácticas y ese manejo de situaciones ahí, se vienen culturalmente aplicando en el corazón de las personas. De ahí que cada hogar tiene su identidad, cada hogar tiene su valor, cada hogar tiene sus valores, cada muchacho, cada muchacha, cada joven, cada niño, cada hombre y cada mujer trae de su casa ahí un cuadro completo en su cabeza. Cómo trató mi papá a mi mamá, entonces yo ya sé, porque ya traigo un cuadro de cómo mi papá trató a mi mamá, entonces yo cómo debo tratar ahora a mi esposa. Y la esposa hace lo mismo, cómo trató mi mamá a mi papá, entonces yo traigo ese cuadro para tratar a mi esposo cuando yo me case, dice ella. Y entonces cuando ya viene y se proyecta y se forma ese nuevo hogar, van a multiplicarse todos esos valores o esos antivalores que se hayan vivido allá en el hogar. Pues la razón por la cual el Evangelio no es una religión, sino que es un estilo de vida, es porque el reino de Dios viene para transformar nuestra manera de pensar. Por eso Pablo decía a los romanos en el capítulo 12, el versículo 2, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, porque se vive según se piensa. Entonces, ¿cuánto tiempo toma una pareja para poder tener su propia identidad y deshacerse de aquellos malos ejemplos que vivieron en casa cada uno de ellos, o para implantar aquellos buenos ejemplos y principios que vivieron? Entonces eso se requiere un tiempo de ajuste para que puedan ellos llegar a tener el hogar que desean. Y entonces a partir de eso, esos hijos que son engendrados por amor, ellos los van a levantar ahora con esos principios y valores que han ajustado ahora en la relación de su hogar, en ese fuego que se ha encendido, en esa hoguera que se ha encendido de ese hombre y esa mujer que habrán formado su hogar, para luego extenderlo y convertirlo en una familia cuando llegan sus hijos. Entonces cuando vemos todo esto, nosotros damos cuenta, oiga, sí, qué interesante que nosotros entendamos la necesidad de una sabiduría, no de un conocimiento, amigos. No crea usted
que la mayoría de la gente que está en conflicto es porque le falta conocimiento. No, lo que le falta es sabiduría. El conocimiento es el cúmulo de todo aquello que se ha recogido en el proceso de educación, de formación y de capacitación, de estudio y de lectura. Pero la sabiduría, estamos hablando de la sabiduría que viene de arriba, de lo alto, es aquella que viene de Dios. Y entonces mire las condiciones y requisitos. Es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y entonces ese fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿dónde debe nacer la paz? ¿Dónde debe empezar la paz? La paz tiene que empezar en cada corazón, en los hogares. Y los promotores de la paz en el hogar son papá y mamá. Si papá y mamá están en guerra, los hijos van a vivir incómodos. Y ese espíritu de pelea y de contención de papá y mamá va a afectar las relaciones entre los niños también, entre los hijos también. Y de ahí se va a generar. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros encontrar una paz social, una paz de comunidades, una paz de naciones, con personas cuyos corazones están ardiendo, están envenenados, llenos de venganza y de odio, a partir de su propio hogar? Pensemos, reflexionemos, analicemos, mirémonos introspectivamente, revisemos nuestro corazón, revisemos nuestras actitudes, para que nos demos cuenta a ver si tenemos sabiduría de lo alto o simplemente una sabiduría que es terrenal, que es animal y que es diabólica, dice aquí Santiago. La reflexión de hoy es un poco pesada, pero nos lleva a entender y hacer que nosotros podamos examinarnos, autoexaminarnos, y que nos sentemos ahí, nos miremos a los ojos y hablemos, mira, ¿estamos teniendo nosotros en el hogar realmente una sabiduría que viene de Dios o una sabiduría que surge de lo que a mí se me ocurre y lo que a mí se me antoja? Listo, amigos, tiempo para orar. Señor, gracias por la reflexión en el día de hoy. Como todos los días, esta palabra nos llama, nos invita, nos sienta y nos mira a los ojos y nos advierte, para que nosotros examinemos nuestro proceder a ver cómo estamos actuando. Te rogamos que nos des valor para corregir aquello que no está bien y poder someternos a tu palabra, porque es el consejo divino y sabio para nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.